Muy buenos días, hermanos. Buenos días, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, con nuestros amigos también que de repente nos visitan por primera o segunda vez. Bienvenidos, bienvenidos. Ayer tuvimos un tiempo muy especial en el culto de acción de gracias por nuestro distrito, ¿no? Estuvo el alcalde, sus regidores y de verdad fue un tiempo muy lindo, muy especial. Y estuvieron presentes pastores, iglesias de diferentes denominaciones, juntos alabando al Señor y agradeciendo a nuestro Dios por nuestro distrito de los Olivos. Amén. Muy bien. Nos vamos de lleno a nuestro tema. Oremos al Señor, oremos a Dios. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros, oremos a nuestro Dios. Bendito Señor, gracias te damos por esta mañana preciosa, por darnos la oportunidad, Dios, de alabarte, honrarte. Pero Padre, también, Señor, permítenos escuchar tu palabra, permítenos escuchar de tu mensaje. Necesitamos, Dios, de ella. Solo encontraremos palabras de vida eterna en ti, Señor. Así como te hemos honrado, Padre, queremos realmente ahora aprender de ti. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestra vida y produzca fe que salva y muchos puedan decirle sí a Jesucristo. Gracias, eterno Dios. Gracias. Háblanos tú, Señor. Oramos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Llegamos al final de nuestra serie acerca del nuevo nacimiento. Hoy vamos a responder a la pregunta, hemos respondido, diversas preguntas durante esta serie. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué necesitamos el nuevo nacimiento? ¿Cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento? ¿Cómo se da el nuevo nacimiento? Hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a otros a nacer de nuevo? ¿Cómo tú y yo podemos ayudar a otros a que nazcan de nuevo? Hemos aprendido durante estos domingos que la fe que salva es solamente posible porque Dios hace que los incrédulos o no creyentes nazcan de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, no puede creer en Jesucristo. No puede decir creo en Jesús, si es que no nace del cielo. Lo hemos visto. Las personas están muertas en sus delitos y pecados y no tienen la capacidad para decir creo en Jesús. Rechazan a Dios, no quieren saber nada de Jesús. Pero cuando Dios las hace nacer de nuevo, entonces esas personas están dispuestas a creer en Jesucristo. Sin el nuevo nacimiento que Dios otorga por medio del Espíritu Santo, nadie podría creer en Jesús. Lo dijo bien claro el apóstol Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Nota lo que nos enseña la palabra? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Sin embargo, el hecho de saber que es Dios quien produce el nuevo nacimiento puede crear en nosotros un sentimiento de incapacidad, fatalismo y hasta puede hacernos perder la motivación para alcanzar una vida para Cristo. Sí, porque más de uno puede pensar, bueno, pastor, si es gracias a Dios y a la obra del nuevo nacimiento que los hombres o las mujeres van a creer, ¿qué hago yo? ¿Para qué estoy yo? Ya no soy necesario, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas es Dios quien va a producir el nuevo nacimiento. Cuidado. Porque podemos, déjame decirte algo, esa forma de pensar no está de acuerdo a la palabra de Dios, no está en armonía con la palabra de Dios. No olvides que mis sentimientos no son Dios. Escúchame, mi hermano, escúchame. Debemos entender
que hay una participación nuestra en el nuevo nacimiento. Y lo vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos ayudar a otros a nacer de nuevo? Nosotros tenemos dos responsabilidades. Anótalo, escríbelo. Uno. Primera responsabilidad, comunicar las buenas nuevas de Cristo. La primera responsabilidad, comunicar las buenas nuevas de Cristo. Nota cómo el apóstol Pedro, vayamos al pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Mantengamos nuestra Biblia abierta allí. Nota cómo el apóstol Pedro une el nuevo nacimiento y nuestro papel de comunicar el Evangelio de Cristo. Versículo 22 del capítulo 1. Mira lo que dice el apóstol Pedro allí. Habiendo purificado vuestras almas, nota, nuevo nacimiento, por la obediencia a la verdad, tu fe en Jesucristo, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. La evidencia. Nota lo que está diciendo el apóstol Pedro. Habiendo purificado vuestras almas. La purificación de vuestras almas significa nacer de nuevo. Porque ese es el nuevo nacimiento, lo hemos visto. El nuevo nacimiento es la limpieza de nuestros corazones, de todos nuestros pecados. La obediencia a la verdad aquí es el Evangelio. La obediencia al Evangelio es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cuando tú decides obedecer el Evangelio, es que tú estás poniendo toda tu fe en Jesucristo. El amor fraternal no fingido es el fruto del nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Puesto que han nacido de nuevo mediante la fe en el Evangelio, ahora pongan en práctica el amor entre ustedes. Eso está diciendo el apóstol Pedro. Está hablando del nuevo nacimiento. ¿Cómo se obtiene el nuevo nacimiento? El fruto que debe haber en el nuevo nacimiento. Nadie que no evidencie fruto, mi hermano, ha nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo evidencia un cambio. ¿Amén o no? Muy bien. Ahora nota, mi hermano, luego más adelante el apóstol Pedro vuelve a hablar del nuevo nacimiento. Versículo 23. Siendo renacidos, nota, no de simiente corruptible, no de semilla corruptible, no de semen corruptible, porque de ahí viene la palabra simiente, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Notas lo que está diciendo ahora el apóstol Pedro? Este es probablemente el versículo más importante de la Biblia que une el nuevo nacimiento y nuestra responsabilidad de ayudar a otros a nacer de nuevo. La declaración clave es, siendo renacidos, nuevo nacimiento, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué está diciendo Pedro? La semilla, esa semilla que necesitamos para que germine, nazca una planta, la semilla que Dios usa para crear nueva vida en los corazones que están espiritualmente muertos, es la semilla de la palabra de Dios. ¿Notas? ¿Notas lo que está diciendo el apóstol Pedro? Esa semilla de la palabra de Dios es una semilla incorruptible. Nadie la puede corromper. Ahora, sin embargo, ¿a qué palabra de Dios se refiere el apóstol Pedro? Hay diferentes formas de entender la palabra de Dios. Por ejemplo, el mundo fue creado por la palabra de Dios. El universo fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo, ¿no es cierto?, hágase la luz, y se hizo la luz. Hebreos 11:3.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Notan, la creación fue hecha en base a la palabra de Dios. Dios habló y se creó. Pero también, mi hermano, a los 10 mandamientos se les llama la palabra de Dios. Marcos 7, porque Moisés dijo, pero vosotros decís, porque Moisés dijo, nota, Moisés, la ley de Dios, pero vosotros decís, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Los fariseos invalidaban lo que Moisés decía, ¿no es cierto?, había dicho. Lo que la palabra de Dios, agregándole las tradiciones. A las promesas al pueblo de Israel también se le llama palabra de Dios. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Notas bien? ¿Notas bien que hay varias formas de conocer a la palabra de Dios? Pero en su carta, el apóstol Pedro es más específico con la palabra de Dios, con la cual nacemos de nuevo. Nota, siendo renacidos, primera de Pedro 1:23, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nota cómo el apóstol Pedro agrega 2 cualidades de esta palabra de Dios a la cual él se está refiriendo. Nota, 1, es viva, dice Pedro, porque tiene poder para dar vida. ¿Notas lo que dice Pedro? Y en segundo lugar, dice el apóstol, permanece para siempre. Es decir, una vez que esta palabra crea vida, la sostiene eternamente. ¿Notas? Mira lo que dice, mira el poder de la palabra que está hablando el apóstol Pedro. Luego, para poder explicar más detalladamente esto que está diciendo Pedro acerca de la palabra, está viva, tiene poder para dar vida, permanece para siempre, agrega una cita de Isaías, capítulo 40, una cita del Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1, versos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Que la palabra de Dios no es como la hierba ni como la flor. La hierba y la flor se marchitan, se mueren rápidamente. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra, la vida que crea y sostiene la palabra, dura para siempre. ¿Amén o no? La palabra de Dios, la vida que la palabra de Dios crea, la vida que esta palabra de Dios produce, permanece para siempre. Ojo, ¿a qué palabra de Dios se refiere el apóstol Pedro? Versículo 25 de primera de Pedro. Y esta es la palabra que por, ¿qué cosa? Que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios que el apóstol Pedro anunció y que produjo el nuevo nacimiento, ¿fue la palabra de la creación?
¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien acá? Levanten la mano los que están acá esta mañana, por favor. Ah, eran bastantes. Pensé que le estaba predicando a un auditorio vacío. La palabra que el apóstol Pedro predicó, anunció a los que le escribe esta carta, ¿a qué palabra se refiere? ¿A la palabra con la cual se creó el universo? ¿Amén qué? Miren, si yo no le saco la respuesta, soy un mal maestro. Y yo aquí me jubilo. Yo aquí ya no me jubilo, no, ya me voy a mis cuarteles de invierno. La palabra que anunció el apóstol Pedro se refiere a la palabra con la cual se creó el universo. Miren, hermanos, este es mi tercer mensaje, el mismo mensaje, pero la respuesta estaba bien y dudan después. ¿Sí o no? Ahora tengo un auditorio dividido. ¡Qué bárbaro! La respuesta es no. No. ¿Qué te está diciendo el texto? ¿Cuál es la palabra que anunció el apóstol Pedro y que produjo el nuevo nacimiento? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Evangelio. Vuelvo a preguntarte. Amén. Yo no me voy a mover de aquí esta mañana hasta que no me respondas correctamente. Amén. Muy bien, muy bien. La palabra que el apóstol Pedro le anunció a aquellos a quienes les escribió esta carta es la palabra que creó el universo. Hace rato, pues. ¿Es la ley de Moisés? ¿Es las promesas al pueblo de Israel? ¿Qué es? El Evangelio. Es el Evangelio. ¿Notas, mi hermano? Esa es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y a través del cual hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, la manera en que Dios produce el nuevo nacimiento en los corazones muertos es mediante el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Y de quién habla el Evangelio? ¿De quién habla? ¿De quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. Nota, mi hermano, cuando alguien te pregunte qué es el Evangelio, tú tienes que hablarle del Señor Jesucristo. Tú tienes que decirle las buenas nuevas, las buenas noticias son que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar. Es decir, se convirtió en nuestro sustituto, porque Él era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Yo debí morir en esa cruz, pero no morí en esa cruz. En mi lugar murió el Señor Jesús y entregó su sangre y entregó su cuerpo para pagar el precio por nuestros pecados y lograr la justicia perfecta, la justicia de Dios.
y que me sea dada a mí, y soportar y apartar de mi vida la ira de Dios que me condenaba al infierno, y resucitar de entre los muertos, triunfante sobre la muerte, para que yo pueda hoy tener vida eterna y gozo en su presencia. Y todo esto lo recibo gratuitamente por la fe en Jesucristo. Amén. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cuando alguien te pregunte ¿qué es el Evangelio?, compárteme el Evangelio. Tú no le vas a predicar pare de sufrir, tú no le vas a predicar sanidad, tú no le vas a predicar teología de la prosperidad, tú le vas a predicar de la persona más importante. El centro del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo a favor de nosotros. Eso es el Evangelio. Las personas necesitan escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Ya te lo hemos dicho durante todos estos domingos y te lo vamos a seguir predicando en los próximos domingos. Porque las personas están muertas en sus delitos y pecados. Van directamente al infierno. Sobre ellos pende una sentencia de muerte. Están bajo la ira de Dios. Y entonces necesitan escuchar que ya hubo alguien quien logró nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando en la cruz del Calvario Él entregó su vida, su sangre, y pagó el precio por nuestros pecados. Él recibió toda la ira de Dios en su cuerpo por nuestros pecados. Por eso es que Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento cargaba con tu pecado y el mío, y toda la ira de Dios caía sobre Él. Pero Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Y hoy ofrece la salvación, que no es automática, tenemos que aceptarla por fe. Ese es el Evangelio. La semilla del Evangelio es lo que produce el nuevo nacimiento. 2000 años después sigue siendo las mejores noticias para el mundo. Y esto es lo más importante. Si hay alguien a quien tú amas y deseas verlo nacer de nuevo, solo sucederá si esa persona escucha la palabra de Dios centrada en el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén o no? Amén. Eso es lo más importante. Concéntrate en este hecho asombroso, mi hermano. La semilla que salva es la palabra de Dios, el Evangelio comunicado por ti a los incrédulos. Te lo vuelvo a repetir: el instrumento quirúrgico que abre los ojos de los ciegos son las palabras cuando comunicamos y explicamos el Evangelio. ¿Qué necesitamos para que miles de cristianos, para que tú y yo, mi hermano, nos sintamos apasionados por comunicar el Evangelio a los incrédulos? El apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si tú has gustado ya de la salvación, de la bondad de Dios, entonces crece en esa bondad. Crece en esa vida por medio del teniendo hambre y sed de la palabra. Lo que está diciendo el apóstol Pedro: así como los niñitos, los bebitos anhelan la leche para crecer, así nosotros debemos anhelar la leche espiritual de la palabra para seguir creciendo. Y en la medida que crezcas vas a tener más deseos, que crezcas en la palabra, vas a tener más deseos de predicar el Evangelio. Por eso Satanás no quiere que leas la Biblia. Que no estudies la palabra. Que no vengas a la Academia Biblia, que no estudies ETE, que no vengas al seminario.
que no hagas tu devocional, te aleja de la palabra, te pone la televisión, te pone un montón de cosas, trabajo y todo para que no la leas y no la estudies, porque en la medida que tú leas y estudies la palabra, crezcas en Dios, entonces tú vas a querer comunicar el evangelio a otros y otros se van a salvar. ¿Amén o no? No debemos dejar eso. Tienes que anhelar, tener hambre y sed de la palabra de Dios. 2, lo segundo, mi hermano. La segunda responsabilidad es la misma, pero agrégale la actitud. Comunicar las buenas nuevas con amor y servicio. La actitud, mi hermano. Nota nuevamente ahora el apóstol Pablo une el nuevo nacimiento con nuestra responsabilidad de comunicar el evangelio. Mira cómo el apóstol Pablo nos señala la condición de las personas que no tienen a Cristo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Sin el evangelio la gente sigue ciega. Satanás los tiene ciegos. Satanás a todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón los tiene ciegos. Les ha puesto un velo para que no vean la luz del evangelio. Porque ellos saben que en el momento que ellos escuchen el evangelio, ellos van a ser salvos. ¿Notas? Eso es lo que hace Satanás, enceguece, ¿no es cierto? No quiere que escuches la palabra, te hace dormir, ¿no es cierto? Llegas acá, te sientas y te duermes. Eso hace Satanás, para que no puedas tú escuchar el evangelio, para que no escuches de la palabra de Dios. Aquellos que no creen en Cristo están ciegos y nunca verán a Cristo como una persona valiosa, como el Salvador, mientras no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el mismo Dios que creó la luz, hágase la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el mismo Dios que hizo que nuestros corazones se iluminen, se enciendan con el evangelio de Jesucristo. Ese mismo Dios. Esa es una descripción del nuevo nacimiento. Dios lo que hizo fue iluminar tu corazón y el mío. Ojo, con la luz de la gloria de la faz de Jesucristo. Dios hace que el corazón humano vea la verdad, la belleza y la valía de Cristo, la gloria de Cristo. Y cuando vemos cómo es Cristo realmente, cuando tú aprecias a Cristo y recuerdas que Él es el Salvador y lo ves como el Salvador, en ese momento entonces recibes a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que queremos que ocurra con nuestros hijos. Eso es lo que queremos que ocurra con nuestros padres. Eso queremos que ocurra con nuestros amigos. Esto queremos que ocurra con nuestros hermanos. Queremos que la luz brille en sus corazones para que vean y reciban a Cristo. Queremos que nazcan de nuevo. ¿Qué se necesita para que eso ocurra? 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, al Salvador, las buenas nuevas, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. ¿Amén o no? No nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál es ese mensaje? Es Jesucristo. Pero en el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ese mensaje, eso que predicamos es el evangelio. Pero en 2 Corintios 4, 5 encontramos allí la actitud con la cual debemos predicar. Porque no nos predicamos, dice, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Y a nosotros cómo? ¿Y a nosotros cómo?
vuestros por de Jesús. ¿Cuál es la actitud que debemos tener al predicar el Evangelio de Jesucristo? 1, siervos, con actitud de servicio. Y 2, por amor. Por amor. ¿Notas? Una proclamación de Cristo altanera, condescendiente, sin sentimientos de quebranto ni actitud de servicio, contradice el Evangelio. Tú no puedes ir a una persona y decirle: oye, ya pues, recibe a Cristo, te vas a ir al infierno, hijo del diablo. No, pues, tiene que haber actitud de quebranto, urgencia. Mi amigo, necesitas de Cristo. Estás muerto en tus delitos y pecados. Te has alejado de Dios. Te has rebelado contra Dios. Y mira lo que ha producido en tu vida. Solo desgracia. Solo desgracia. Y te vas camino al infierno. Estás bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios por haber ofendido a Dios. Pero déjame darte la buena noticia: Jesús murió por ti allí en la cruz y por mí para que obtener el perdón de nuestros pecados. Él entregó su sangre, entregó su cuerpo. Él recibió todo ese juicio, toda esa ira. Él recibió todo ese castigo para que tú y yo no lo recibamos. Esta salvación no es automática, amigo, mi hermano, papá, mamá. Esa salvación no es automática. Tú tienes que recibirla. No tienes que hacer nada, es gratuita. No tienes que caminarte el Cerro San Cristóbal descalzo ni de rodilla. No tienes que flagelarte, nada. No. Solo tienes que reconocer tu necesidad de Dios, arrepentirte de tus pecados y aceptar la salvación de Dios. Decir: Dios, dame de tu salvación. Amén o no. Así tenemos que predicar. Tenemos que ir a predicar como predicaba Pablo. Pablo decía: a griegos y a no griegos soy deudor. Ojo, no, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Romanos capítulo 1. Él sentía que le debía a la gente el Evangelio. A los Gálatas les dije: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sentía dolores de parto hasta que él no viera que ellos crecieran en la fe. A los corintios le dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Eso es lo que hacemos para ayudar a las personas a nacer de nuevo. Les comunicamos el Evangelio, les comunicamos las buenas nuevas de Cristo con un corazón de amor y una actitud de servicio. Salgamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Sigamos enviando misioneros a predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Regala una Biblia, lleva un volante. Si Dios te ha puesto en ese lugar donde estás, en ese trabajo donde estás, no te quejes, porque Dios te puso ahí y te puso con un propósito, no para que ganes plata. Te puso en ese lugar para que tú compartas del Evangelio de Jesucristo. Si Dios te llevó al hospital, no te quejes. Dios lo hizo con un propósito, para que ese que estaba echado en esa cama al costado tuyo pueda escuchar el Evangelio de Jesucristo. Si Dios, joven, te puso en la universidad y para allí en esa universidad con esos compañeros, no te quejes. Dios te puso allí en esa universidad no solo para estudiar, te puso principalmente para que tú les comuniques el Evangelio de Jesucristo. Mi amigo, si tú estás aquí esta mañana, señorita, joven, si tú estás aquí esta mañana, es porque Dios quería que tú llegues aquí y te comuniquemos el Evangelio de Jesucristo. Para que tú puedas entender que tú no te puedes salvar a ti mismo, que Jesucristo es real, que Jesucristo quiere darte perdón de pecados, te ha librado de la ira de Dios y quiere librarte de la condenación eterna.
Quiere que reconozcas tu necesidad de Él y te reconcilies con Él. Ya caminaste solo, sola, ya hiciste de tu vida lo que querías hacer sin Dios. Nunca consultaste a Dios, nunca le dijiste: Dios, sé el jefe de mi vida. Pues ya es hora de que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Jesús y le entregues tu vida y le digas: Jesús, perdóname, perdóname, perdóname. Cambia mi vida, Jesús, sálvame, Jesús, y haz de mí una nueva criatura. Oremos al Señor, oremos a Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Si esta mañana hay personas que aún no le han entregado su vida a Jesucristo, pero que hoy han escuchado qué es el Evangelio y reconocen su necesidad de Dios, están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a entregarle su vida a Jesucristo. Ora conmigo, ora esta oración. Repite estas palabras allí en tu corazón. Dile a Jesús de esta manera: Señor Jesús. Allí en tu corazón repite estas palabras, señorita joven. Tú que nos ves allí en el internet, repite estas palabras. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco mi necesidad de ti, Jesús. Reconozco que eres mi Salvador. Gracias, Jesucristo, por haber muerto en la cruz por mis pecados. Líbrame de la condenación eterna, Jesucristo. Y dame la oportunidad de comprometerme contigo y servirte. Cámbiame, Jesús. Gracias, Jesucristo, por entrar en mi corazón. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. ¿Tú hiciste esta oración? ¿Tú le entregaste tu vida a Cristo? ¿Me permites orar por ti? Queremos orar en estos momentos por todos aquellos que han hecho esta oración por primera vez. Allí donde estás, levanta tu mano. Si tú hiciste esta oración y le entregaste tu vida a Cristo, ¿habrá alguien esta mañana que se ha reconciliado con Dios? Levanta tu mano.